Estamos conversando con el doctor Miguel Polaino Ors, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, sobre Derecho Penal. Doctor Polaino, Miguel, querido amigo, nos habíamos quedado en el bloque anterior reflexionando sobre el tema de los bienes jurídicos. Se dice que el derecho penal protege bienes jurídicos, no los crea, sino que protege bienes jurídicos. ¿Y qué cosas son los bienes jurídicos? Bueno, son lo que la sociedad considera bienes que tienen que ser elevados de tal manera a una categoría muy especial cuya protección debe ser entregada a manos del derecho penal para su preservación, ¿no? Y esto tiene que ver en realidad con el modelo de sociedad también que tenemos, porque así como tú has señalado, por ejemplo, en España, hay casos en los que antiguamente infracciones administrativas eran sancionadas únicamente en ese ámbito, y luego han pasado a convertirse en delitos. Hay otras conductas que fueron consideradas otrora delitos y con el paso de los años han desaparecido. En el Perú, por ejemplo, el Código Penal de 1924 consideraba la infidelidad como un delito, ¿no? Y el día de hoy, pues definitivamente no, porque ya no se considera un bien jurídico tutelable a nivel del derecho penal. Y entonces muchos penalistas han señalado de que el eje central en torno al cual gira el derecho penal es el bien jurídico. Pero tu maestro Günther Jakob señala más bien de que el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino que lo que hace es convertirse en un instrumento que sanciona las conductas que desestabilizan el ordenamiento jurídico y el orden social. ¿Cómo evalúas tú esta relación bien jurídico y quebrantamiento de normas y mantenimiento del orden social? Bueno, se trata de una cuestión fundamental dentro del derecho penal, como tú sabes, ¿eh? En efecto, el concepto de bien jurídico en el sentido de bien, gut, en alemán, fue incorporado a través de un jurista, Birnbaum, en alemán en el año 1834. En estos casi 200 años, pues prácticamente de manera secular, ¿no?, se ha exigido la presencia del concepto de bien jurídico como contenido de injusto material, ¿no?, como fundamento del injusto material. Y bueno, a lo largo de toda esta evolución tan interesante, con una prehistoria antes de Birnbaum, que se señala, por ejemplo, muy bien mi padre en su monografía conocida, ¿no?, sobre el bien jurídico en el derecho penal, que apareció, Miguel Polaino Navarrete. Así es, en el año 1974, hace más de 40 años, y que ha sido reeditada en un par de ocasiones, y que es un clásico, ¿no?, digamos, en esta materia. Se resalta muy bien pues, toda esa evolución histórica del concepto de bien jurídico. En mi opinión, yo soy muy cercano aquí a la posición de mi maestro, el profesor Jacobs, pero también de algún otro autor anterior que ya relativizó la cuestión del bien jurídico. La cuestión es la siguiente. Nosotros no defendemos que realmente no tenga que existir el bien jurídico como contenido material. Lo que defendemos es que realmente la configuración del concepto de bien jurídico, como se ha realizado en la dogmática penal, es infructuosa. Lo decía también el profesor Welsel, el padre del finalismo, maestro del profesor Jacobs y uno de los grandes juristas y filósofos del derecho del siglo pasado en Alemania. Welsel decía, en ocasiones el derecho penal llega demasiado tarde, de manera que, por ejemplo, afirmar que el bien jurídico protegido en el delito de homicidio o de asesinato es la vida humana independiente, es altamente insatisfactorio. Díganle ustedes, por ejemplo, al padre de una chica asesinada, que recién cuando la chica ha sido asesinada y se mete en prisión, pues al autor del delito, díganle usted a este señor que el derecho penal protege bienes jurídicos y que se le impone una pena a este señor asesino precisamente para proteger bienes jurídicos, en concreto la vida. Claro. Él le va a parecer altamente insatisfactoria esta expresión. ¿Cómo que la vida se protege si recién, en este caso, el derecho penal entra en acción cuando se ha lesionado de manera irreparable la vida, cuando ya no le puede nadie devolver la vida al fallecido? En ese caso, evidentemente, se trata de una
explicación muy insatisfactoria, ¿no? Es verdad que muchos penalistas dicen, bueno, pero es que en este caso es verdad, ya esta vida no ha sido protegida, pero se vincula el concepto de protección de la vida con el concepto de prevención. Entonces se dice, esta vida no, pero a partir de hoy, mañana, realmente intentaremos prevenir otros atentados contra estos bienes jurídicos. Pero mañana llegará otro homicidio u otro asesinato, se lesionará otra vida y demoraremos aún mañana, que nunca llega, esta actuación de prevención del derecho penal, protección, prevención, que en todo caso demoramos a un futurible que es mañana. Esto es ampliamente insatisfactorio. Precisamente para evitar esto y otras inconsecuencias también del concepto de bien jurídico. El concepto de bien realmente jurídico no es propio ni privativo del concepto de delito. Una catástrofe natural también acaba con la vida de las personas y no es en todo caso una conducta delictiva. Así es. De manera que, precisamente para conceptuar el concepto de delito de manera propia, autónoma, normativa, desde luego que tenemos que echar mano de otra idea diferente a la del bien jurídico. Yo soy, por tanto, partidario también, exactamente igual que el profesor Jacobs, de no defender que el derecho penal protege bienes jurídicos, sino que defiende otra cosa, la protección de la identidad normativa de la sociedad, la vigencia de la norma, que sí queda sin duda pues protegida en el sentido hegeliano. Tú eres también gran estudioso, como dije antes, de la filosofía. Hegel decía en esta ecuación dialéctica, ¿no? El delito es, la norma es la tesis, el delito es la antítesis, la pena es la síntesis. El delito, en tanto oposición a la norma, es la negación de la norma, la pena es la negación del delito, es decir, la negación de la negación de la norma, doble negación que produce, por tanto, una reafirmación de la norma que fue quebrada originalmente por el sujeto mediante su conducta delictiva. El modelo dialéctico de la teoría de la pena del profesor Jacobs. Efectivamente, el modelo dialéctico de la protección, de la función que desempeña la pena en el concepto funcionalista, y que yo sin duda pues también suscribo. Creo que de ese modo se supera sin duda la incoherencia, la aporía a que se llega con la explicación del bien jurídico pues en la mayor parte de las teorías anteriores. Sí. Y que además también viene a ser mucho más realista en relación y comparación con estas famosas teorías de la pena, ¿no? La reeducación, reinserción, resocialización, que digamos en términos prácticos no sucede, ¿no? Bueno, así es, Luis. Vamos a ver la metodología con la que trabaja el derecho penal, es decir, vamos a entrar ahora al tema propio de la imputación, es decir, cómo hacemos que una persona que ha cometido una infracción legal, una infracción penal, sea responsabilizada por los efectos de ese acto, ¿no? Entonces, se ha dicho, tú lo has señalado, eres uno de los representantes de esta corriente, según la cual toda la teoría del delito en realidad no es más que una teoría de la imputación. Y la imputación ha sido explicada de diversas maneras, desde que Feuerbach, von Belling, von List en el siglo XIX comenzaron a explicar los mecanismos y los procedimientos técnico-jurídicos con los cuales se lograba realizar el proceso de imputación de las acciones a las personas. En el siglo XX, Hans Welzel, has hecho referencia hace unos minutos a él, maestro de tu maestro, Gunther Jacobs, diseñó una idea según la cual solo se puede imputar una acción en la medida en la que se logre determinar que el resultado obtenido es la consecuencia de la realización de un conjunto de actos ejecutados por el sujeto para lograr obtener un fin determinado, y que todo resultado que se encuentra al margen de estas consecuencias no forma parte del derecho penal. Como dice el artículo 7º del título preliminar del Código Penal peruano, lo que lo hace finalista, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Es decir, si Juan tiene la finalidad de matar a José y lo hace, y coge la pistola y le dispara y mata a José, y se descubre de que efectivamente ese resultado de muerte es consecuencia de la ejecución de una serie de actos que tenían ese fin determinado,
Solo así se puede imputar ese resultado a la acción y entonces avisorar que nos encontramos frente a la comisión de un delito. Esta teoría ha sido llamada la teoría de la acción final o simplemente teoría finalista del delito de Hans Welzel, ¿no? ¿Cómo evalúas tú, con el paso de los años, el uso de esta metodología que, así como aquí en Perú, en España todavía sigue teniendo bastante prestigio, para ser sinceros, y es más, hemos sido casi formados en el ámbito del derecho penal bajo ese manto teórico que nos ha cubierto durante varios años? Bueno, Luis, has introducido en el debate varias cuestiones interesantes, de enorme interés. En primer lugar, sin duda, el concepto de imputación, sobre el que ahora diremos un par de cosas más, ¿no? Y me gustaría añadir un par de cosas más sobre el concepto de imputación. Creo, sin duda, como tú has dicho, que no solamente la teoría del delito, sino que todo el derecho penal no es más que una teoría de la imputación, nada más y nada menos que una teoría de la imputación. Ahora veremos qué significa exactamente eso, ¿no? Pero si echamos un vistazo, digamos, a la evolución dogmática desde el nacimiento del derecho penal moderno, ¿no? Como dijimos antes, desde Feuerbach, realmente se han formulado dos grandes teorías. La teoría del causalismo, por la que tú has pasado de puntillas, ¿no? Quizá porque nos pilla un poco más alejadas en el tiempo, y la teoría del finalismo, la teoría de la acción final, ¿no? Estas dos teorías, estas dos grandes teorías, que surgió una frente a la otra, el finalismo surge precisamente como crítica y reacción contra el causalismo. Contra el causalismo. Estas dos teorías tenían en común una cosa, que era que echaban mano de un concepto fundamental, en un caso la causalidad, en otro caso la finalidad, que era un elemento de la misma naturaleza, un elemento ontológico, un elemento extrajurídico, prejurídico, naturalístico. La naturaleza, la causalidad era precisamente una causalidad física. Los causalistas del siglo XIX citaban a Newton, y Welzel, que tú has citado, el padre del finalismo, y otros autores de esa época, pues citaban a los autores que defendían la finalidad como explicación de la psicología de la conducta humana. Es decir, Richard Buller, Thomas Erisman, los psicologistas del... psicologistas, Nicolai Hartmann, Bruno Bauch, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos elementos, el concepto estrella, a pesar de que una teoría surge frente a la otra, estos dos elementos tenían la misma naturaleza, una naturaleza extrajurídica. Que el derecho penal explique la relevancia penal de la conducta, que el derecho penal haga depender la relevancia penal de una conducta de la constatación de un elemento de fuera del derecho penal, es hasta cierto punto paradójico. Y precisamente ahí, posteriormente, surge a partir de los años 50 de nuevo la reintroducción de un concepto que se había utilizado anteriormente, que es el concepto de imputación. Por primera vez, un concepto de nuevo netamente normativo frente al ontologismo del causalismo y del finalismo. Pero sin duda el finalismo tuvo una ventaja frente al causalismo, y que tiene que ver con la resolución de los delitos de naturaleza dolosa, es decir, aquellas acciones en las que hay intención de su realización, no por una situación causal, sino porque la finalidad es precisamente cometer esos delitos, ¿no? Pero ha tenido pues deficiencias enormes en los delitos culposos cuando nos referimos a las imprudencias, las negligencias.